Para la presentación del trabajo final de ética, hemos tomado los casos de la muestra Yuyanapac, cuál es el caso de Lucanamarca y la guerra en la selva central. Para el análisis de estos casos se debe tener conceptos previos, en el cual debemos decir qué es un conflicto ético, el reconocimiento del otro, pluralismo e igualdad y discriminación. Para el conflicto ético, citamos lo que dice Ramón Ponce, es un conflicto de intereses universales. ¿Qué quiere decir intereses universales? Que no son intereses individuales, sino intereses que dan igual importancia para todos, como puede ser el derecho a la vida. En el caso del reconocimiento del otro, citando al autor Alejandro León, el reconocimiento del otro se da de una manera positiva o negativa en nuestra sociedad. El reconocimiento consiste en dar a conocer a la otra persona su identidad en nuestra sociedad, reconocer su validez. Cabe recalcar que el reconocimiento es el respeto por la dignidad humana, nuestra inherente libertad e igualdad. Por otro lado, el pluralismo es la creencia de que algo siempre escapa a una definición de nuestra realidad. Es por eso que siempre hay un espacio para la discrepancia entre nosotros, porque cada uno de nosotros convivimos en una sociedad, por lo tanto tenemos diferentes maneras de ver nuestra realidad. Bueno, y ahora lo que es igualdad y discriminación. Para evaluar y ver si existe una discriminación o un acto discriminatorio, según la Defensoría del Pueblo, hay que evaluar 3 puntos. Un acto diferenciado no es suficiente para decir que es un acto discriminatorio. Hay que ver también si es un acto diferenciado por razones prohibidas. Con razones prohibidas me refiero a color de piel, religión, posición económico-social y por último el resultado que se busca obtener tras este acto diferenciado. El trato diferenciado debe tener como resultado el menoscabo del reconocimiento o la anulación de algún derecho fundamental. El caso del Lucanamarca tuvo lugar en Huancasanco, dentro del departamento de Ayacucho. Esto sucedió el 3 de abril de 1983 y representó uno de los múltiples asesinatos en esta ciudad ejecutados por el grupo Sendero Luminoso para castigar y someter a los pueblos que se resistieron a sus ideales. Esta masacre trajo consigo 69 muertos, al mando de Abimael Guzmán, quien tuvo como objetivo tan solamente el de vengar la muerte de su comandante senderista, Olegario Curitonay, quien fue asesinado por los pobladores. En este caso se lleva a cabo un conflicto moral, debido a que se vieron afectados los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida, el bienestar y el trato igualitario entre seres humanos. Los agentes morales serían el gobierno, el grupo terrorista, Sendero Luminoso y los pobladores. Estos 3 son agentes morales debido a que están en la capacidad de actuar responsablemente y responder ante sus actos, si es que ocasionan un daño. En este caso se hace notoria la falta de reconocimiento del otro. Por un lado, el pueblo sintió el ataque de Sendero Luminoso, es por ello que tomaron cartas en el asunto, matando al comandante Olegario Curitomay. Es así que Sendero Luminoso respondió con una masacre casi total a la población de Lucanamarca. Se identificó que no hubo reconocimiento entre ambos grupos. Por un lado, el grupo terrorista, que imponía al pueblo condiciones deplorables, como por ejemplo el trabajo forzado. Y por el otro, los pobladores, que no reconocieron el derecho a la vida de este comandante al matarlo. Voy a hacer una descripción del tema de lo que es la guerra en la selva central. Bueno, hacia 1983, fuerzas senderistas iniciaron una campaña violenta contra las comunidades nativas y de entre estas comunidades la más castigada fue la del pueblo Xánica. Sendero mantuvo en cautiverio y lo sometió a trabajos forzados y adoctrinamiento obligatorio. Cientos de esos nativos fueron aniquilados, masacrados y perdieron en su mayoría sus cultivos, animales y viviendas. La población de la Xánica fue literalmente diezmada, pero hacia 1993 los nativos formaron rondas o comités de autodefensa que fueron entrenados y armados por el ejército y prácticamente
lograron reducir las fuerzas terroristas, lograron repeler de su zona. Voy a hablar del tema del pluralismo con respecto al tema de la guerra de la Selva Central. En primer lugar, vemos que existe una posición absolutista de parte de las fuerzas terroristas, de parte del grupo terrorista, ya que querían imponer a la fuerza su ideología y su estilo de vida al pueblo yánica, pensando que sembrar el miedo es una de las maneras correctas o la manera correcta de llegar al poder o tomar el poder. Luego el gobierno también, en segundo lugar, el gobierno por su parte debió tener una posición más pluralista, porque debió considerar a los ayánicas como si fuera parte de su ciudadanía y actuar inmediatamente, lo más rápido posible, para mantener su bienestar y proteger su ciudadanía, que estaba siendo vulnerada por las fuerzas de Sendero. La discriminación y desigualdad se hicieron también presentes en este caso, y es que la discriminación se hace notoria, ya que concurrieron los tres elementos mencionados por la Defensoría del Pueblo. El primero, el trato diferenciado no justificado, dado que los derechos de los nativos selváticos se vieron restringidos, debido a que fueron privados de manejar su propia ideología y creencias al verse sometidos por Sendero Luminoso. Dicho trato se basó en razones prohibidas, como lo son la identidad étnica cultural, que es una característica de las personas independientemente de su voluntad, y el derecho a la opinión y filiación política, que son posiciones asumidas voluntariamente. Adicionalmente, existe una clara transgresión del derecho a la vida, ello reflejado en las múltiples muertes ocurridas en la zona central de la selva. En cuanto a la desigualdad, esta se hizo evidente en la falta de efectivo policial que fuera capaz de defender los derechos de estas personas que se vieron desprovistas de seguridad durante los actos terroristas. Y además, no solo en este aspecto, ya que las conclusiones 1 y 4 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ratifican la existencia de una evidente relación entre una situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de la violencia. Como hemos podido notar, tanto en el caso de Lucanamarca como en la guerra en la Selva Central, se pusieron en evidencia la falta de protección por parte del gobierno a estas zonas que se vieron totalmente vulnerables ante los embates de las fuerzas terroristas. Es debido a lo mencionado que se llevaron a cabo múltiples asesinatos y atentados contra los derechos fundamentales de las personas. Como grupo consideramos que actos de esta naturaleza no pueden volver a ocurrir. Para ello el gobierno debe hacer respetar a cabalidad lo expuesto tanto